Eh, Bienvenidos a todos. Vamos a darle inicio a la charla. La idea es presentar acá a Fede, que nos va a hablar sobre el tema de minería. Fede, desde muy joven, es un apasionado por la tecnología, transitando roles de administración de redes, diseño y desarrollo web. Tras estudiar y ejercer como abogado por 15 años, volvió a la pasión tecnológica a través de Bitcoin. Tiene 5 años de experiencia y capacitación continua sobre minería, nodos, descentralización, privacidad y seguridad. Actualmente se desarrolla como director del programa Bitcoin for Open Source o B4OS en la librería de Satoshi y acompaña como voluntario en todo lo que son estas propuestas de la ONG de Bitcoin Argentina. Eh, la idea de la charla es que Fede va a dar una breve introducción de los temas. No tenemos, digamos, por ahí hay algunos que tienen más conocimiento, menos conocimiento. La idea es que Fede dé una breve introducción de los temas sobre minería y las distintas características, y luego de eso darle paso a ustedes para que hagan las preguntas que quieran. eh, bueno, llevemos la charla más bien por ese lado, ¿no? O sea, de poder evacuarles a ustedes las dudas. Sin más, todo tuyo, Fede. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias por la introducción. Bienvenidos a todos. Está un poco desactualizada esa bio que te pasé, ya son más de 5 años, varios más. Pero, pero bueno, la suerte que tuve es que cuando me inicié, cuando me conocí con Bitcoin fue a través de la minería. Así que bueno, eso me ha dado una experiencia por ahí ya en todo este tiempo que está bastante buena y divertida sobre todo. Así que sí, como decían ahí, bueno, yo me dedico principalmente ahora a lo que tiene que ver con educación sobre Bitcoin, principalmente o más focalizada en los desarrolladores para que traten de mutar sus trabajos actuales y puedan empezar a trabajar en Bitcoin o a colaborar con el software de Bitcoin o en los diferentes proyectos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con Bitcoin, porque siempre abogamos por la descentralización como el ethos de Bitcoin y nosotros creemos que hay que descentralizar también muchísimo el conocimiento y el talento, sobre todo en Latinoamérica, que es súper, súper bueno y nos permite desde librería de Satoshi y B4OS ir captando personas que se interesan mucho, que se van capacitando y que después las vamos insertando en el ecosistema a través de ubicarlos en proyectos o dándoles grants para que puedan hacer sus colaboraciones y seguir y poder, digamos, hacerlo y tener un retorno por ese trabajo que están haciendo, que si no siempre es de manera desinteresada. Así que bueno, he pasado por varios lugares dentro de lo que es el ambiente de Bitcoin. Y ahora soy vocal también elegido en las últimas elecciones de la ONG. Así que por eso apoyando como siempre todo lo que se hace para transmitir la mayor cantidad de conocimiento y que mayor cantidad de gente se acerque a Bitcoin. Así Sí, que bueno, una aclaración antes de que saltes de tema. Si quieren, digamos, mientras la charla les surge alguna duda o algo por el estilo, mientras Fede esté dando los temas o esté exponiendo, tienen el chat, pueden escribir por el chat, yo lo voy a estar mirando. Si veo que es alguna pregunta que se tiene que contestar en el momento, entro o sea, le pido a Fede para responderla en el momento, porque si no, así nos podemos organizar mejor. Después, cuando pase la parte cuando pasemos a la parte de preguntas, ahí sí, si quieren, pueden o bien utilizar el chat, que lo vamos a estar mirando, o pueden desmutearse y preguntar directamente, ¿sí? Pero así la parte de la presentación la llevamos más limpia, ¿se entiende? excelente, gracias. A ver, una primera consulta que voy a hacer a todos, si pueden levantarme el pulgar con el emoji. ¿Qué, digamos, tienen experiencia en lo que es minería de Bitcoin o
no saben absolutamente nada. Pongan para arriba o para abajo, como por lo menos tratar también de ir guiando la charla de esa manera. Eso lo pueden hacer con el botón de React en el menú de abajo, al lado de... no sé cómo se ve el... Sí, reacciones o reactions. En el mismo donde pueden levantar la mano para pedir la palabra. También ahí tienen aplausos, manito arriba, las risas. Ahí veo que Pablo puso OK y el resto o no encuentran el emoji O o, ninguno sabe o van a nada. Bueno, aprovechar mucho, o van a aprovechar mucho la charla. bien. Facu levantó la mano, quizás era para ponerle el pulgar, pero bueno, se lo tomamos igual como que sabe de minería. Bueno, a ver, vamos a tratar de encararlo. A ver, a grosso modo, ya todos sabemos que en Bitcoin hay una cadena de bloques que es en donde quedan grabadas las transacciones, correctamente. Esas transacciones, una vez que son grabadas en esos bloques, son inmutables, ¿no es cierto? Vamos a hablar siempre de una manera lo más llana posible o lo más genérica posible, sabiendo que siempre puede haber alguna excepción muy específica en algo, pero en este caso lo vamos a dejar de lado para ser más genérico, como decía, posible. Entonces, esos bloques que contienen toda esa cantidad de transacciones que ya no van a poder ser modificadas, tiene una característica especial que es que tiene una identificación única que no se puede repetir. Esa información es una expresión específica que se llama hash, y ahora les voy a contar bien qué significa ese hash o cómo se toma ese hash y por qué es tan importante y por qué nos sirve con todo lo que tiene que ver con la minería. A ver, nosotros normalmente solemos escuchar que el sistema fiat normal está basado en la confianza de las personas, en los gobiernos, y es totalmente lo contrario a Bitcoin, que digamos, está basado o se fundamenta solamente en matemáticas. ¿Bien? No se asusten, no vamos a hablar de mucha matemática muy profunda. Recuerden que, como digo, o sea, yo soy abogado, así que tampoco soy un experto en números, pero a ver, lo cierto es que muchas veces hablando de esta matemática o de estas cosas, tanto la gente que no es bitcoiner como los que son bitcoiners pueden tener ideas diferentes o ideas equivocadas sobre qué realmente es la minería. Entonces, usualmente dicen, bueno, a ver, los mineros son equipos que resuelven problemas matemáticos muy complicados. Y en realidad es y no es tan así, digamos. Hoy, digamos, hoy en día, digamos, todas las máquinas que hay, digamos, que se llaman ASICs, que son las que están conectadas para hacer la minería de Bitcoin, realizan, digamos, cálculos, pero por billones de cálculos por segundo, o sea, billones con B. O sea, realmente la cantidad de operaciones que esas máquinas pueden realizar es altísima. Esto muchas veces es debido a que ese tipo de máquinas, ese tipo de computadoras, tienen una única función que es encontrar este hash o hacer una función matemática al cual le van agregando un número y para obtener un resultado. Entonces, lo único que hacen estas máquinas es tratar de encontrar ese resultado. O sea, no pueden hacer otra cosa, no podrían correr un jueguito de computadora porque no están creadas para eso. Entonces, son muy limitadas, pero a su vez extremadamente específicas y buenas en lo que tienen que hacer. Y a medida que van pasando los años o van variando o saliendo nuevas versiones, se van multiplicando, obviamente por la ley de Moore, todo lo que tiene que ver con la cantidad de cálculos que pueden realizar. Entonces, bueno, como decía antes, digamos, mucho o la mayoría, digamos, no entienden qué es específicamente lo que hacen los mineros de Bitcoin. Y no terminan de entender que es una de las cosas más importantes de todas porque tiene que ver con la seguridad de Bitcoin, ¿verdad? O sea, esa cantidad de cálculos que hacen cada una de esas máquinas unidas todas entre sí, uy, tiré mi mate al diablo,
Bueno, puede pasar. Eso es por gesticular mucho, perdón. Esa masividad de cálculos que pueden hacer es lo que hace que Bitcoin sea absolutamente seguro o tremendamente seguro. Entonces, ¿cuáles son las dos principales finalidades que tienen la minería? Bueno, primero, como dije antes, es añadir esas transacciones de Bitcoin dentro de un bloque para que queden anexadas de forma permanente en la cadena. Y esto, lo bueno que tiene es que se hace sin requerirle el permiso a ninguna entidad. No hay algún organismo rector que diga esta transacción sí, esta transacción no, sino que la descentralización que tiene Bitcoin hace que todas esas transacciones puedan ser añadidas, no importa quién le envió, cuándo le envió, si esa transacción cumple con los estándares o los requisitos que tiene que tener una transacción de Bitcoin, va a poder ser minada si es que un minero la elige para incluirla en un bloque. Entonces, por un lado decíamos, la primera finalidad es añadir esas transacciones a los bloques. Y la segunda, importante, es distribuir esos nuevos bitcoins que se van desbloqueando, ¿no es cierto? Esa recompensa de estas nuevas monedas que son las que les llegan a los mineros por haber realizado todos esos cómputos o haber hecho toda esa famosa prueba de trabajo o el proof of work que hace que efectivamente, como dije antes, la red de Bitcoin pueda ser tan segura. Entonces, para tratar de bajarlo un poquito, porque como estos son digamos, como conceptos por ahí que sí, uno los puede escuchar, pero por ahí pueden quedar medios en el aire, yo siempre trato de explicarlo con una analogía que una vez escuché, leí, y que me parece sumamente buena como para entender varias partes de lo que es la minería. Digamos, supongamos que en un casino, ¿ok? Van una persona a jugar un juego específico en el cual hay que tirar un dado. Ese dado tiene 1000 caras, o sea, es un lindo dado. En esas 1000 caras tiene números del 1 al 1000, ¿correcto? Bueno, entonces el jugador lo que tiene que hacer para poder ganar ese premio es tirar el dado y sacar, por ejemplo, un número entre el 1 y el 10. Si saca cualquiera de esos números, se gana su premio. Digamos, gana 100x. ¿Está bien? Gana eso. Bueno, bárbaro. ¿Qué pasa? Si el jugador puede tirar el dado muy rápido muchas veces, va a tener, por estadística, una mayor posibilidad de obtener ese premio, ¿no es cierto? Cada vez más rápido en el tiempo, porque es lo que va a ir tardando para sacar ese número entre el 1 y el 10, como decía. Obviamente, si saca entre el 11 y el 1000, perdió y gastó su apuesta al divino botón. Bueno, a ver, estadísticamente, ¿no es cierto? Que esa persona vaya tirando el dado va a ser muy largo, porque son 1000 números, o sea, lo que tienen 1000 caras. Entonces, para realmente invocarle, va a ser demasiado lento para, por más que él tire muchas veces y rápido ese dado. Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, pará, hagamos lo siguiente. Yo voy a traer más amigos a que vengan a tirar más dados al mismo tiempo, porque si somos 5 y estamos tirando 5 dados, más rápido vamos a poder encontrar ese número, ¿no es cierto?, entre el 1 y el 10. Bueno, hasta ahí, perfecto, podría ser. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Hago un pequeño paréntesis y digo algo muy técnico. Dentro de la forma, que después la voy a explicar, pero dentro de la forma en la que se hacen esos cálculos matemáticos que decía antes, eh, la posibilidad de, a ver, perdonen, pero quiero tratar de decirlo bien, bien simple.
cuando esa fórmula matemática que tiene que hacer el equipamiento especial, este ASIC minero, lo hace, ¿no es cierto?, una función matemática y le va a agregar un número X aleatorio para tratar de encontrar un resultado que fuera entre el 1 y el 10 en el caso del dado. Bueno, eso es muy simple, digamos, a ver, es muy fácil de verificar que ese cálculo sea el correcto o el ganador en el caso de, por cómo funciona la matemática, ¿verdad? Es muy difícil obtener ese número, pero es muy fácil darme cuenta si ese número es el correcto o no es el correcto, es el válido o no es el válido. Esa es una diferencia asimétrica que hay entre poder crear ese número grande, raro, y por otro lado verificar que lo que se hizo para crear ese número es muchísimo más simple, pero magnitudes más simples. Por ejemplo, Ahí me meto un segundo como para darle un bocadito. Lo tienen que pensar como que, digamos, cada bloque, piénsenlo como una pintura, ¿no? Entonces, esa pintura la pasaron 2 o 3 veces por una máquina de destruir papeles de las trituradoras y hay una sola combinación de todos los papelitos que vuelven a formar esa imagen, ¿no? Ahora, no hay forma de saber, o sea, los mineros no tienen forma de lógica de saber cómo armar esa imagen, sino que lo único que pueden hacer es ir probando alternativas de cómo ubicar cada uno de esos papelitos hasta que uno da con la imagen completa. Y una vez que una imagen y la otra se machean, ahí la computadora que logró armar esa imagen tiene acceso a los premios y digamos, a conseguir ese bloque. Eso si lo queremos poner como en una imagen, o sea, en una visión más, un ejemplo más visual, ¿no? Pero básicamente es una ecuación donde se tiene el resultado, pero no se tienen las variables. Entonces, la única forma que tienen las computadoras es ir probando, digamos, es básicamente llevado muy al extremo de la simplificación, es decir, x más y igual a 23. Entonces, la única forma de probar, en realidad no sería x más y, sería x más y menos z más 45 más lo que sea. La única forma de llegar a ese resultado es ir probando. Con uno, ¿te da el resultado? No. Pruebo con dos. ¿Te da el resultado? No. Bueno, eso multiplicado a 1 millón, ¿no? O sea, porque los cálculos son mucho más complejos para poder abastecer la cantidad de intentos por segundo que se hacen. Pero la idea es que se queden con cuál sería este proceso, ¿no? De que no es que hay alguien que dice, bueno, de esta forma yo puedo encontrar la solución para un bloque, sino que la única forma de conseguir esta solución para el bloque es teniendo computadoras que hacen intentos, o sea, que tiran, digamos, ejemplos a razón de trillones por segundo eh, todo el tiempo y que uno de esos, cada 10 minutos en promedio, da con el resultado final que le permite conseguir, digamos, el premio, por decirlo entre comillas. perfecto, Juan, buenísimo, me gustó el ejemplo de la pintura para tratar de encontrar la misma exacta. Y bien, decía, un rompecabezas gigantesco, digamos. O sea, vas a tener todas las piezas cada vez que vayas probando de a una distinta a ver si va o no va, va o no va, va o no va. Bueno, eso es lo que hacen los mineros. Entonces, como les dije antes, ¿qué pasa si yo voy agregando más personas a jugar con los dados, que sería agregar más mineros, ¿no es cierto? Bueno, esa posibilidad de encontrar ese número específico que se estaba buscando se va haciendo más grande. Digamos, tengo más posibilidades porque tengo más equipamiento o estoy tirando más dados al mismo tiempo. Bueno, como le dije antes, con eso de la función que explicó también Juan, esa función en la cual hay una variable extra en la cual se va calculando, se va cambiando esa variable, se va volviendo a calcular, si no es el correcto, se vuelve a calcular, se cambia. Bueno, entonces, eso que va pasando
es lo que hace que también que sea tan seguro Bitcoin, ¿está bien? ¿Por qué? Porque es como se demuestra la prueba de trabajo, o sea, la cantidad de energía que se consumió para poder encontrar ese numerito específico. ¿Está bien? Bueno, eso como muy a grosso modo. Ahora, entonces, como dije antes, bueno, todos los mineros usan esas máquinas nuevas, ¿no es cierto? Que primero se podía minar con una laptop o con una computadora de escritorio, después se pudo minar con las placas, con la GPU, las placas gamers, porque mineros, estamos hablando del año 2010, 11, 12, eh, se pusieron a pensar que las placas de gráficas, digamos, las placas para gamers, eran muy buenas para realizar determinadas funciones de cálculo que eran mejores todavía que lo que era un microprocesador de computadora que tiene que realizar muchísimas, pero diferentes, porque tiene que manejarse con la memoria, tiene que manejarse con el video, tiene que manejarse con el teclado, con el mouse, con, digamos, con todas las partes que tiene la computadora. El microprocesador tiene que tener una comunicación fluida y saber qué es lo que tiene que hacer. Bueno, en el caso de una placa de video no le interesa todo eso, solamente le interesa, no sé, funciones matemáticas de punto flotante digamos, o ecuaciones específicas. Bueno, ¿por qué? Porque son las que le permiten hacer la renderización de las imágenes. Bueno, así es como llegamos a los mineros después, a los ASICs, que son circuitos integrados para aplicaciones específicas en castellano, ¿no es cierto? Entonces, volvemos a lo que es ese calcular, digamos. Cuando yo agrego ese dato aleatorio a la función matemática, obtengo ese resultado específico. Entonces, si yo puedo calcular o intentar o hacer esa ecuación para obtener ese número nuevo, a mayor cantidad de oportunidades es una tasa mayor de hash. Entonces, voy a tener mayor posibilidad de éxito para llevarme esa recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Como dije antes, la primera función de la minería era guardar las transacciones, grabarlas en la blockchain, y la segunda función era liberar esos bitcoins que se desbloquean con cada bloque. Entonces, en esa segunda funcionalidad, yo entrego, digamos, o tengo esa posibilidad de ganarme, perdón, tengo esa posibilidad de ganar esa recompensa que se da en cada bloque. Entonces, yo voy a estar utilizando toda la energía que esté a mi disposición con el equipamiento, ya dije ASICS, que esté a mi disposición, para hacer la mayor cantidad de intentos para encontrar ese número y ser quien pueda haber tomado ese cúmulo de transacciones, meterlas en un bloque y haber conectado ese bloque nuevo al bloque anterior, porque ese cálculo de que estamos hablando utiliza parte de esa información, digamos, en la fórmula a la cual se le agregue ese número aleatorio, utiliza justamente la información del bloque anterior. Y eso hace que cuando yo tengo un bloque nuevo que se calculó en base a esta identificación específica o hash del bloque anterior, lo que me va a hacer es que si alguien quisiera modificar alguna de las transacciones que se meten en un bloque, el cálculo de ese hash siempre daría equivocado, porque por ahí no lo dije en un comienzo, lo pasé por alto, pido disculpas, pero es importante. ¿Qué es un hash? Un hash es una salida de datos, o sea, es el resultado de una salida de datos a la cual se le aplicó un algoritmo X, el que sea. En el caso de Bitcoin estamos hablando del SHA-256, que son 256 bits, digamos que va a ser ese cálculo, ¿ok? Y tirado a las 256 para encontrar ese resultado. Entonces, por ejemplo, si yo pongo mi nombre, Federico Supisic, y le aplico un hash de SHA-256,
al aplicarle eso me va a devolver un número con un tamaño fijo de caracteres o números específico en base al algoritmo que yo esté aplicando, por ejemplo, el SHA-256. Entonces, a Federico Supisic yo le aplico la función y me devuelve un bloque de texto, ¿no es cierto?, que significa Federico Supisic. Pero yo no voy a poder, digamos, si yo miro el hash solo, ese resultado, yo no voy a poder saber que ahí adentro dice Federico Supisic. O sea, no tengo cómo. Esa es la parte difícil de después por qué las transacciones no se pueden romper o volver atrás, etc. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la palabra, en este caso Federico Supisic, y le aplico el algoritmo, sí voy a tener el resultado. Pero si yo no tuviera este entre y quiero identificar qué hay adentro de ese hash, me es extremadamente complicado poder resolverlo o dilucidarlo. Entonces, esto es realmente muy importante porque ese hash, que ya lo repetimos varias veces, disculpen, pero ese hash que yo tengo que encontrar, digamos, ese número al que yo tengo que encontrar, va a ser tomando el hash del bloque anterior, más otro data, aplicándole la función, y ahí obtengo ese resultado. Si el resultado no me concuerda con la tasa de dificultad, digamos, que está teniendo la red, con esa tasa de hash que está teniendo la red, voy a tener que seguir participando en seguir tirando nuevos cálculos, nuevos cálculos, nuevos cálculos, nuevos cálculos, hasta que algún minero efectivamente lo encuentra. Bueno, otra parte importante, bueno, a ver, hasta aquí. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Quieren? Pueden levantar la mano, abran, háganla por el chat. No sé si en el chat por ahí dejaron algo. Por ahora no veo nada. Bueno, Tan bueno. tímido. Entonces, ¿tan tímidos o las cosas están quedando muy claras? Que lo dudo porque no soy tan bueno explicando, así que no creo que sea tan así. Bueno, vamos a una... a ver, como para cerrar ese pedacito. Entonces, cada vez que un minero encuentra un bloque porque encuentra ese número específico, tiene la oportunidad, ¿no es cierto?, de ser el que lo agrega a la blockchain, lo engancha a la blockchain con ese grupo de transacciones que estaban adentro del bloque, y comienza una nueva, con este nuevo ID, este hash nuevo de este nuevo bloque, comienza una nueva ronda de participantes a tratar de encontrar el nuevo número. Entonces, bueno, acá viene una buena separación que tenemos que hacer, que tiene que ver con que, bueno, pero a ver, si originalmente había una computadora común o una notebook que podía minar Bitcoin y sabemos que cada 10 minutos hay un bloque nuevo, ¿cómo puede ser que si primero con uno solo yo tardaba, como dice el algoritmo de Bitcoin, ¿no es cierto?, dentro del código de Bitcoin, dentro de la fórmula que utiliza Bitcoin, los bloques, o sea, cada bloque tiene que ser encontrado en un promedio o un intervalo de 10 minutos. Y esto es un número caprichoso. Yo no he encontrado todavía una respuesta de por qué es específicamente ese número de 10 minutos. Y recordemos que son 10 minutos, pero promedio. Y ahora viene la explicación de por qué. Entonces, esos 10 minutos yo puedo pensar que tiene que ver con Bitcoin es una gran red y para que todos los nodos que estén conectados a la red, ya sean nodos, lo que decimos, digamos, nodos validadores o nodos validadores mineros, esos 10 minutos, digamos, que están, si originalmente yo lo podía hacer con una computadora simple, con un microprocesador simple, ¿qué pasa cuando conecté 10 computadoras? Entonces, si yo conecto 10 computadoras con la misma potencia,
Si con una tardaba 10 minutos y ahora conecté 10, voy a tardar 1 minuto. Bueno, ¿qué pasa si después tengo conectadas 100, 1000, miles o millones de computadoras que a su vez van siendo cada vez más productivas o cada vez más eficientes en cuanto a la velocidad con la que hacen esos cálculos? Entonces, ¿qué pasaría con Bitcoin? Digamos, esos 10 minutos se hubieran reducido a hoy sería la nada misma con la capacidad de cómputo que hay. Bueno, no. El programa, el código, Satoshi, fue lo suficientemente inteligente para resolverlo de la siguiente manera, digamos. Si, digamos, volviendo al ejemplo un poco de el dado, digamos, supongamos que yo tiro el dado y tardo, no sé, cada vez que voy tirando el dado, tardo 10 minutos en encontrar un número entre el 1 y el 10, por decirlo una vez. ¿Por qué? Porque puede ser que en una tiré 10 veces y me salió ese número, y después tiré 700 veces y logré que me salga una vez. Entonces, bueno, eso me va a dar después un promedio, ¿no es cierto? Cada vez que yo fui acertando. Bueno, como dije antes, si vamos agregando cada vez más máquinas o personas a tirar dados, se va a ir reduciendo un montón. Entonces, ¿qué hizo Satoshi? Dijo, bueno, a ver, yo tengo que hacer que a medida que se vayan agregando más personas o más máquinas a minar, yo tengo que hacer que sea cada vez más difícil obtener ese número, porque si no, el tiempo se va a ir reduciendo, 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 como lo decía así. Entonces, por un lado tengo que hacer eso. A medida que se me agregan, se me agregan, se me agregan, yo lo pongo más difícil. Pero ¿qué pasa si de repente se me van del casino 20 de las personas que estaban tirando dados? Bueno, se va a poner muy difícil poder llegar a tirar el dado y encontrar ese resultado correcto en el mismo periodo de tiempo. Entonces, hay lo que se llama un ajuste de dificultad. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Entonces, ¿y esto por qué? Porque entiendan que cada bloque libera bitcoins, o sea, libera nuevos bitcoins. Entonces, si fuera extremadamente fácil liberar los bitcoins, por ahí se hubieran liberado los 21 millones de bitcoins, no sé, el primer año o el segundo año de minería, si esto hubiera ido pasando de esa manera, que no se reajustara esta dificultad. Bueno, no, la inteligencia de Satoshi estuvo en poner algo muy específico. Y es, como los mineros calculan esos hashes y tratan de que sea, ¿no es cierto?, de encontrar ese número y que sea lo más rápido posible, o sea, tengo que tratar de hacerlo lo más rápido sería cada 10 minutos, porque ese es el promedio, digamos, de que cada bloque se debiera encontrar. Pero ¿qué pasa? Exactamente cada 2016 bloques, ¿ok?, que son aproximadamente 2 semanas de tiempo, se hace un cálculo, o sea, el software hace un cálculo en donde dice, bueno, ¿cuál es el promedio del intervalo de tiempo de creación de todos los bloques que hubo dentro de esos 2016 bloques? Y en base así fue más fácil o más difícil, que significa se encontraron cada 10 minutos promedio, se encontraron cada 11, se encontraron cada 8. Bueno, dependiendo de la cantidad de equipamiento que se haya conectado, lo cierto es que puede ser que si se enchufaron muchas máquinas nuevas durante estas 2 semanas, haya subido la velocidad de la red, entonces más rápido se fueron grabando los bloques, por lo tanto Bitcoin fue soltando más Bitcoins de los que deberían haberse soltado en esas 2016 bloques. Por lo tanto, ajusta la dificultad y para las próximas 2 semanas va a ser más difícil hallar ese número, ¿no es cierto? Va a requerir
que sea más complicado encontrar esa lotería de ese número, ¿no es cierto?, que aleatorio que estamos buscando. Sí, y ahí me meto ahí para meter otro bocadito. A ver, ¿cuál es la razón de que se haya hecho así? Como comentaba Fede al principio, o sea, si no estuviera digamos, este variable de la dificultad, se podría haber generado a medida que se iban sumando nuevas máquinas, se podrían haber generado todos los bitcoins al principio. Y Satoshi no quería eso porque lo que entiende Satoshi es que, o lo que entendió muy bien, digamos, es el tema de darle valor a este sistema. Lo que entendió Satoshi es que si él entregaba los bitcoins sin una prestación de algún tipo de costo detrás, nunca iba a valer nada. O sea, si él, viste, de repente tenía los 21 millones de bitcoin él y se los regalaba, se los iba regalando a la gente, Bitcoin nunca iba a pasar de esa prueba o ese, Concepto, sí. claro, concepto. Entonces, lo que él quería era darle tiempo al sistema y al ecosistema a que vaya evolucionando y vaya creciendo junto con la cantidad de bitcoins en circulación. Y justamente para eso lo que desarrolló es que de los 21 millones de bitcoin se iban a generar o se iban a habilitar, por decirlo entre comillas, el 99% entre el 2009 y el 2000, corregime acá, 2031, 2032 más o menos, y el otro 1% desde el 2031, 2032 hasta el 2140. Pero ¿por qué hace esto? Porque su idea es que Bitcoin tiene que ser un ecosistema que se autorregule y funcione sustentablemente. Entonces, como al principio nadie iba a pagar una comisión por una transacción de Bitcoin, de hecho hasta, si mal no recuerdo, hasta como el 2015 las transacciones eran gratuitas, hasta que empezó todo esto de quilombo con Bitcoin Cash y todo lo demás, las transacciones eran gratuitas, nadie ponía una comisión. Entonces, ahí lo que hace Satoshi es crear un sistema de incentivo cruzado en el cual los primeros años, la idea de él es que, eh, digamos, la minería cumple una doble función. Por un lado, repartir los bitcoins y por otro lado, pagar a los mineros por aportar su energía o por aportar esa inversión en equipos, tiempo, energía, etcétera, que hacen a la red. Y ese incentivo por emisión se va reduciendo con el tiempo hasta que en un momento la comunidad en paralelo va creciendo, por ende se hacen más transacciones, por ende llega a un punto donde se tienen que pagar digamos, se incentiva a pagar comisiones para que las transacciones se confirmen más rápido y ese pago de comisiones, que también está incluido dentro de lo que el minero se lleva para sí, digamos, como ganancia, eventualmente termine siendo mayor que el incentivo por emisión. Entonces ahí es donde el sistema de Bitcoin pasa a ser, digamos, el beneficio de los mineros pasa a ser por emisión y no, perdón, por comisiones de las transacciones y no por la minería, o sea, por la generación de Bitcoins nuevos. Hoy por hoy, no sé, o sea, yo lo que no sé es en qué punto imaginaba Satoshi que eso iba a pasar, si lo pensaba que iba a ser ahora o si lo pensaba que iba a ser, no sé, dentro de muchos años, eh, donde los mineros puedan subsistir sin sin la premiación o sin el pago por emisión. Eh, Porque la realidad es que hoy estamos en un bloque, o sea, en un pago de 3 bitcoins por bloque, 3,12 y las comisiones son, creo que 3 centavos por bloque, por lo general en promedio es muy baja. Entonces, pero eso no significa, o sea, a ver,
la emisión cada 4 años sucede lo que es el halving, que se reduce esa emisión a la mitad. Los primeros 4 años fueron 50 bitcoins cada 10 minutos, los siguientes 25, los siguientes 12,5 y así cada 4 años hasta el 2140. Entonces, va a llegar un punto donde por más de que las comisiones por bloque sean 3 centavos, cada bloque de emisión va a dar 1,5 centavos. Digamos, e imagino que para ese momento la red va a cambiar de cierta forma para que los mineros puedan recibir o por lo menos cubrir, digamos, los costos y tener su ganancia a través de lo que serían las comisiones. Eh, Ahora, ¿por qué también se da este tema de los 10 minutos? Digamos, esto es más una especulación mía, que también quería meter un bocadito de lo que dijo Fede. Para mí es una cuestión también de que la tecnología que contaba Satoshi en el 2009 para desarrollar un sistema como Bitcoin no estaba a la par de lo que Bitcoin podía llegar a convertirse y terminó convirtiéndose y que tenemos al día de hoy y lo que va a tener dentro de capaz 40 50 años. Entonces, Satoshi estaba imaginando en 2009 un sistema que iba a funcionar a nivel global y además iba a ser descentralizado por el resto de la eternidad. O sea, capaz por 100 años sigue funcionando. Entonces, si bien, o sea, es como que dejó las puertas abiertas para que se pueda ir adaptando el sistema y pueda tener ese tiempo de maduración para que, digamos, pueda ir también acompañando el desarrollo tecnológico de la tecnología en sí, o sea, de la computación en sí, ¿no? O sea, esas son como una de las razones eh, que veo yo para decir por qué lo hizo cada 10 minutos. Porque por ahí, si los bloques eran cada 1 minuto, los discos rígidos que iban a procesar todas esas transacciones, en ese momento no alcanzaban para almacenar toda la información. Entonces, si Bitcoin llegaba a, o sea, como que lo tuvieron que, lo tuvo Satoshi en como que restringir de cierta forma para poder adaptarlo a la tecnología existente en ese momento, ¿no? Muy bueno el aporte, Juan. Y efectivamente también tiene que ver, a mi entender, con la conectividad de los nodos. O sea, recordemos que las transacciones son emitidas a la red de Bitcoin y los diferentes nodos, cuando la reciben, la validan. Si esa transacción es válida, la retransmiten a otros nodos con los que están conectados y esos nodos hacen lo mismo y a su vez lo mismo y a su vez lo mismo, porque obviamente depende del tipo de conectividad, depende de la distancia entre esos diferentes nodos, para que todos puedan enterarse de todas las transacciones, todos puedan validar todas las transacciones y todos estén en la misma condición de poder, en el caso de ser minero, ¿no es cierto? Estás en la misma condición de poder acertar ese cálculo y llevarte la recompensa y ser vos quien grabe ese bloque propuesto por vos con el grupo de transacciones que están en la mempool, pero que las toman para guardar en un bloque. Me iba a desviar un poquito ahora en la diferencia de lo que es, como para hablar un poquito de lo que es la minería de forma sola, o sea, o única. Digamos, yo soy un minero y pongo a minar mis equipos para tratar de encontrar esa recompensa, o me uno junto a muchos mineros para que por ahí sea más rápido obtener esa recompensa porque tenemos mucho mayor poder de cómputo que si estoy yo solo. Bueno, eso tiene que ver con los pools de minería. ¿Alguna otra consulta ahora entre medio antes de saltar a hablar de eso? Por lo menos díganos si está siendo simple, complicado, si
si necesitan que bajemos más, si Sí, podemos o acelerar en cuanto a también, lo técnico. claro, o también si quieren que profundicemos en algo en particular, porque nosotros estamos haciendo un pantallazo básicamente de todo, pero por ahí a ustedes les interesa algo más particular, no sé, equipos de minería, cómo se calcula terahashes o ese tipo de cosas, y Si se podemos puede ir por ganar ahí. plata o no. Así que lo que quieran, podemos ir avanzando. Todo claro para Gonzalo. Buenísimo, Gonzalo. El resto por ahí se durmió. Bueno, vamos a seguir entonces un poquito con el tema de cómo se hace actualmente, digamos, cuando esto creció de una manera increíble en cuanto al poder de cómputo que tiene la red, que después por ahí Juan va a hacer estas especificaciones para tratar de entender qué son esos números gigantescos, ¿no es cierto?, de los que se habla, de terahashes, zetahashes, petahashes, bueno, todas esas palabras raras, qué significan realmente. Pero, ¿qué pasaba originalmente? Como dije, uno podía minar con su propia computadora, si éramos muy poquitos, teníamos una posibilidad bastante rápida, quizás en un día teníamos la chance de minar 1 o 2 bloques, o quizás más, ¿no es cierto?, en un comienzo, y llevarnos esa recompensa que, como también había dicho Juan, primero eran 50 bitcoins por bloque, o sea, 50 bitcoins cada 10 minutos, que en ese momento no valían nada, era cero, digamos, uno estaba simplemente gastando electricidad para probar esta tecnología. Bueno, obviamente que eso ha rendido sus frutos a lo largo del tiempo, Si y no por eso vendiste, se... te lo robaron, porque no todos les... O tiraste el disco a la basura. Oh, sí, no, no hables del señor que todavía está escarbando la basura para encontrarlos. Ahí habla Abel y dice, la emisión cada 10 minutos estuvo pensado también con este efecto de la escasez y la deflación. Tiene que ver, tiene que ver, ¿por qué? Porque como también por ahí dijo Juan, el hecho de que se vaya reduciendo, ¿no es cierto?, cada 4 años esa recompensa que se da por bloque, hace que yo tenga un calendario, o sea, o un panorama extremadamente claro, duro y rígido, ¿verdad? Para que, como dije antes, todos estemos en las mismas condiciones y a su vez no haya ningún sobresalto de que nadie pueda llegar a emitir más o menos, digamos, en un determinado momento o periodo de tiempo, sino que esto es lineal, ¿no es cierto? De cuántos bitcoins, bueno, al revés, cuántos bitcoins se daban en un comienzo, esos 50, que fue bajando, 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 se va a estar por debajo de un bitcoin ahora en 2030, como decíamos, 2031, 32 creo, ya vamos a bajar por debajo de un bitcoin de premio y de ahí hasta el 2140, ¿está bien? Pero establecido, decimos 2140 porque es el cálculo que se hace aproximado de la cantidad de bloques por esos 10 minutos, pero sabemos que como el ajuste es cada 2 semanas, eso puede variar en el tiempo. Imagínense si estamos hablando de 115 años más todavía desde este momento, ¿no? Bueno, no sabemos lo que puede pasar con las computadoras, con las velocidades y tanto de lo que se habla también de la computación cuántica, pero bueno, ese es otro Spaces, otro webinar probablemente. Entonces, sí, tiene que ver con eso también de los 10 minutos para la escasez de Bitcoin. Vuelvo a donde estaba con respecto a si uno minaba solo, ¿ok? Pero a medida que se fueron agregando más y más, se me hacía más difícil poder obtener esa recompensa. Entonces, por ahí yo tenía trabajando mi computadora una semana y por ahí no había recibido ninguna recompensa. Entonces, bueno, ¿cómo compenso ese gasto de energía o de infraestructura, como uno quisiera llamar? Bueno, ¿qué dijeron?
se les ocurrió una idea bastante buena, que es, bueno, esperen, si uno tiene una computadora o dos computadoras que están minando, ¿por qué no te juntás con varios más que tienen una, dos, tres, cuatro, cinco? Juntan, son 20, son 30, son 50. Entonces, esos 50 van a tener una mayor posibilidad de encontrar el bloque. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo encuentre el bloque, dividimos la recompensa entre todos los que participamos en base a la cantidad de participación que cada uno aportó. Es decir, cuántos equipos de minería y cuánta energía consumiste, cuántos hashes calculaste para llevar, digamos, hasta que encontraste hasta que encontró uno de nosotros, encontró la solución. Entonces uno puede decir, bueno, yo aporté tanto, el otro aportó tanto, entonces dividimos ese premio entre todos nosotros. Claro, ahí la mayor diferencia entre lo que es minería solo y lo que es minería en un pool es que por ahí, digamos, la minería solo, si vos no tenés, o sea, si la minería en solo es, solamente, es para esos que tienen, ponele, el 30% de la red o un porcentaje amplio de la red, ¿no? Que pueden llegar a calcular cuántos bloques pueden llegar a sacar en un determinado tiempo. El tema es cuando bueno, ahora es mucho más evidente porque la red creció tanto, pero en el momento en que la red era más chica, por ejemplo, cuando minábamos con GPU, la diferencia era bastante clara en el sentido de que por ahí vos tenías mucha GPU, pero minar un bloque te podía llevar, no sé, 3 meses o 6 meses, ¿no? Pero, y de eso ibas a sacar 50 Bitcoin. Pero si lo metías en un pool, capaz todos los días ibas sacando medio Bitcoin, unos centavos más de Bitcoin, unos centavos menos de Bitcoin, y a los 6 meses llegabas a tener, por ahí no 50, por ahí eran 45, por ahí eran 52, lo que sea, pero llegabas a tener más o menos el mismo número, pero lo fraccionabas en, digamos, en un poquito todos los días. Entonces, lo que hacía ahí era, digamos, equiparar a los mineros más chicos con los mineros más grandes, porque por ahí, si vos te querías arriesgar a decir, bueno, yo me arriesgo a que dentro de 5 meses voy a agarrar un bloque, pero si en esos 5 meses la dificultad se iba mucho más alto, tu margen, o digamos, tus chances de que ese número de 5 meses se materialice, se podían seguir, o sea, se podían reducir. Entonces, por ahí en vez de 5 meses pasaba a ser un año, dependiendo de la suerte. También vos podías estar minando solo y tenías la suerte de agarrar un bloque a los 2 días y te hiciste los 50 bitcoins en 2 días, ¿no? O sea, pero lo que hace el pool de minería, principalmente para los mineros más chicos, es dividir todos esos ingresos en porciones minúsculas y pagar básicamente un poquito cada 10 minutos. Entonces vos, digamos, mitigás el riesgo dividiendo ese pago grande en muchos pagos chiquitos. Ahora, por ejemplo, existen lo que son, digamos, se inventaron esto que son los lottery miners, que son básicamente mineros viejos que se retransformaron en unos mineros de bajo consumo, que la idea o la hipótesis de ellos, de hecho uno, por lo menos yo sé de uno que Hay varios. lo pasó, que son mineros que por ahí valen muy poco, que se ponen, se instalan, no tienen un alto consumo, pero se ponen para minar solo. Entonces, digamos, lo pones como una lotería. O sea, lo dejas ahí y literalmente funciona como eso. Vos estás pagando la luz como si estuvieras pagando tickets de lotería. Y en algún momento, alguno que tiene suerte, pega con el bloque y ese minero que de luz paga, no sé, 10.000 pesos todos los meses, le hizo ganar ciento y pico mil dólares. Yo personalmente, antes que nada, no recomiendo eso porque es un gasto de energía, a menos que le guste jugar a la lotería y se lo tomen como tal. Pero digo, no vayan a poner
¿viste? Toda la casa en mineros de esto, porque lo más probable es que no vayan a sacar la lotería. O sea, es una, es algo que se hizo como una especie de, nada, invento barra Sí, ir probando, e ir, digamos, también por una cuestión más de diversión y esto de lo lúdico, de decir, bueno, funciona como tal, pero no como una verdadera hipótesis de inversión. O sea, para una verdadera claro. hipótesis de inversión para minería, hoy por hoy, lo que es minería Bitcoin es extremadamente profesionalizado. Ya es una industria de escala, no es más como antes que éramos más hobby digamos, poníamos unas placas de video y veíamos cómo la monedita subía y Caía. bajaba. Claro, y principalmente bajaba, pero, pero ahora es algo completamente, digamos, profesionalizado, es algo que, digamos, ya es una cuestión de quién encuentra los recursos o la materia prima para generar la energía más barata en vez de quién pone más máquinas, ¿no? Antes era una cuestión más de, nada, pongo máquinas, total, no pasa nada, ¿no? Pero ahora esto, por lo menos lo que es minería Bitcoin. Después existe lo que es minería GPU, que es para Bitcoin y hoy la está pasando muy mal porque los márgenes son muy bajos, que esa sí es más una minería que se podría decir más hogareña, ¿no? O sea, más hobby. Pero hoy por hoy la minería GPU, salvo que, digamos, tengan condiciones muy buenas, en lo que es costo de energía y locación y costos, digamos, el OPEX, ¿no? Los costos operativos de mantener la operación andando, salvo que sean muy bajos, eh, lo que es hoy por hoy no hay una moneda que suplante o que pueda abastecer al mercado que hay. En el 2020, o sea, desde el 2015 hasta el 2022, más o menos 2023, existía Ethereum que tomó el rol de Bitcoin, porque acuérdense que primero Bitcoin se minaba con GPU. Una vez que aparecieron los ASICs para Bitcoin, GPU me refiero a placas de video. Una vez que surgieron a fines del 2012 los ASICs para Bitcoin, a mitad más o menos del 2013, principios, mitad del 2013, ya minar Bitcoin con GPU no tenía sentido, por más de que el precio se había multiplicado por 10. eh, pero ahí surgió Litecoin, entonces la gente empezó a minar Litecoin y Dogecoin con GPU. Todo 2013, después en el 2014 fue Dash durante un periodo breve, y para fines del 2014 surge Ethereum, que se puede minar también con GPU, y desde ese momento hasta el 2023, Ethereum fue la moneda que, digamos, tomó el lugar de Bitcoin, ¿no? O sea, fue la moneda rey para todo lo que fueron las minerías GPU. El tema es, Ethereum, para lo que fue GPU, estuvo arriba, digamos, en el trono, más tiempo incluso que Bitcoin, porque fueron algo de casi 8 años y Bitcoin solo tuvo minería GPU por 3 años. Entonces, cuando Ethereum deja de ser minado con GPU, queda o sea, todo lo que es GPU, todo lo que es el mercado de GPU, todavía está tratando de encontrarle la vuelta para ver si surge una nueva moneda que lo suplante o directamente desaparece, ¿no? Hay varias opciones de minería o sea, monedas de minería con GPU, pero hoy por hoy las condiciones de energía tienen que ser muy bajas para que realmente la operación funcione. Para que se den una idea, Ethereum principalmente durante lo que fue los últimos años, 2021, 2022 y parte del 2023, estaba entregando más o menos 23 millones de dólares por día en monedas, o sea, eso se repartía entre toda la red que estaba aportando cálculo a Ethereum. Y todo el resto de las monedas eran algo de 3 millones más. Cuando Bitcoin cae, perdón, cuando Ethereum deja de ser minado con GPU,
lo que pasa es que todas esas máquinas que estaban conectadas a esa red empezaron a intentar buscar, o sea, se volcaron a todas las otras. Pero si tenés 23 millones por día por un lado y tenés 3 millones por el otro, la enorme mayoría quedó afuera porque los márgenes fueron, digamos, no fueron suficientes. Entonces, al desconectarse máquinas que directamente se vendieron y se utilizaron para videojuegos o para otras cosas, ahora se están empezando también a reutilizar para lo que es inteligencia artificial, como está este tema de la dificultad que hablábamos con Fede antes, eh, todas las redes se fueron adaptando para que esas que tienen la energía más barata siguieron funcionando y los que se dieron cuenta que no iban a poder, digamos, cubrir los costos, tuvieron que apagarlo, ¿no? Entonces, todo lo que es criptomoneda, todo lo que es la parte de minería se basa principalmente en alinear los incentivos para que, digamos, todo funcione de una manera o de otra. Entonces, si el precio está muy bajo, eso desincentiva a la gente para que mine, entonces baja o sea, como se desconectan las máquinas, baja la cantidad, la dificultad, entonces los que quedan minando vuelven a generar, si el precio vuelve a subir, la ganancia vuelve a ser mucha, entonces incentiva a la gente que se meta, entonces la red crece y siempre se va nivelando de esa manera. No sé si quedó más o menos claro, pues me fui también un poquito para lo que es GPU, pero bueno, yo Está bien. soy Sé fiel que tu defensor, alma, tu soy uno de los corazoncito pocos, viene por ahí. claro, soy uno de los pocos últimos defensores de la minería GPU, creo. Entonces, nada, metí un bocadito más. Mira, yo te voy a hacer un agregado o salvedad o diferencia. Yo creo que la minería de la lotería, o sea, los lottery miners que hablabas recién, más allá de ser efectivamente eso, digamos, una apuesta a la suerte, porque no se trata de otra forma, porque el nivel de infinitesimidad, si existe la palabra, en la cual el poder de cómputo que tiene uno de esos pequeños chips puestos en un aparatito muy chiquito, una placa muy chiquitita que gasta muy poca electricidad, lo cierto es que comparado ya con un solo ASIC, es abismal la diferencia. Si encima lo tenemos que comparar contra todos los ASICs que están en el mundo, la posibilidad es, digamos, tengo más posibilidad de ir a Marte en un viaje espacial yo el próximo año que la posibilidad de ganarme un bloque con un lottery miner. Pero, y acá viene el pero, que es el con el que me gusta a mí marcar la diferencia, es que lo que estamos haciendo con eso es descentralizando la minería. Porque por más pequeñito que sea ese poder de cómputo, sigue siendo una opción más que está corriendo los procesos, que está intentando, o sea, que está validando, que está intentando transacciones, que está proponiéndolas en un bloque y que está tirándose el lance de encontrar la solución. Entonces, en muchísima más inferioridad de condiciones, pero estamos participando de igual a igual, llamémoslo, en la posibilidad de encontrar esa opción. Porque esto es igual para todos, digamos. Todos tenemos que encontrar lo mismo y todos partimos de la misma ecuación y todos tendríamos la misma chance. La única diferencia que dijimos como recién es que yo junto muchas cosas iguales de mucho cómputo, entonces voy a tener mayor cantidad. Pero la opción de que cada uno de los míos se encuentre es la misma opción que yo también tengo con un lottery miner. Eh, Está bueno hacerlo para la descentralización, no para pensar que van a ser mineros y que le van a pegar al bloque, porque lo más probable es que podamos pasar toda la vida con ese aparatito enchufado y nunca hayamos encontrado la solución y nunca hayamos ganado ¿Hay, la recompensa. hay algún tema en particular que quisieran que, digamos, que profundicemos o hay alguna duda, hay algo que quieran que hablemos? Pueden escribirlo en el chat o ya
Si quieren ya damos apertura Sí, a si eso se está bueno. quieren desmutear y preguntar directamente. Podemos hablar del tema del uso de la energía, que Ah, tiene, ahí, digamos, ya mucha... ahí Abel está preguntando si esas aplicaciones de minería por celular. Si salí de son ahí, minería. maravilla. A ver, hay dos cosas ahí. Una es la minería por celular. O sea, hay opciones, entiendo que ninguna es viable hoy por hoy, de usar porque digamos, los celulares también son, en cierta forma, un tipo de computadora. Entonces, hay algoritmos adaptados para hacer una minería con celulares. El tema es que los proyectos digamos, que están pensados para celulares no tienen ningún tipo de... hoy por hoy no son rentables, digamos. Así, a ver, se han creado distintos tipos de minería que utilizan distintos componentes de la computadora. Entonces, hay opciones que fueron enfocados a utilizar el disco rígido de la computadora, el almacenamiento de datos. Hay otros que usan la CPU, hay otros que usan la GPU, y así como eso hay otros que usan el celular. El tema es que hoy por hoy, como decía, digamos, lo que es minería con celular, yo de hecho una vez quise intentarlo, pero hice los números y no daban. Digamos, gastás más en energía y en hacer mierda el celular que lo que podés llegar a recuperar. Pero por otro lado, que me parece que es por donde va la pregunta de Abel, vi que empezaron a aparecer, o que en algún momento, digamos, aparecieron, eh, algunas opciones, entre comillas, de minería en la nube que lo hacen a través de una aplicación del celular, o apareció uno la otra vez en el grupo de chat de la ONG que les recomiendo de paso que si se hacen socios de la ONG pueden participar de los chats internos que tenemos nosotros entre socios, donde hay mucha información, no solo para lo que es minería, sino también para lo que es todos los aspectos de Bitcoin, básicamente, pues somos todos nerds y completamente psicóticos sobre Bitcoin. Entonces, empezaron a aparecer unos, un proyecto que te daba un USB, que eso te conectaba a una granja minera en el norte, que vos generabas y tenías que comprar ese equipo. Eso es una estafa. O sea, no hay chiste, no hay nada. Es una estafa hecha y derecha. Porque primero que lo que es la minería en la nube, salvo por ejemplo el caso que tuvo Bitmain, que lo hizo en 2015, pero Bitmain es un creador de equipos de ASICS, entonces es distinto. El resto de lo que fueron minería en la nube son estafas piramidales. O sea, no hay equipos detrás. Porque si alguien invierte en poner todos los equipos y toda la pelota, no tiene ningún sentido de vendértelo a vos, porque él ya lo tiene y ya lo está generando. Entonces, digamos, si te lo vende a vos, significa que pierde plata. No tiene ningún tipo de sentido, porque no te va a vender a vos el hash a menos, o sea, vos no vas a comprar el hash a menos que lo que te pueda producir. Entonces, si vos gastás 100, vas a esperar generar 110. Entonces, esos 10 son los 10 que está perdiendo él, que ya puso la plata para instalar los equipos. Entonces, digamos, ¿qué es lo que pasa ahí? La fachada, el uso de decir, yo tengo una granja en el norte, entonces si vos me comprás los hashes, yo lo único que haces es a través de la web, se utilizó mucho porque agarraban plata muy rápido, porque ofrecían rentabilidades muy altas, pero claro, usaban la plata de lo que agarraban para pagarle a lo que entraron antes y eventualmente todo eso termina cayendo. Es una estructura piramidal, digamos, básica. Entonces, todo lo que es minería en la nube no tiene sentido. Ahora, hay otras opciones de minería que son los hosting de minería, que en ese caso es distinto porque el hosting lo que hace es, yo tengo un galpón, tengo una instalación que logré un acuerdo que tiene un costo de energía preferencial, entonces lo que hago es cobrarte a vos el servicio para que vos no tengas el equipo
haciendo un ruido, despertando a los vecinos que te vienen a putear y que además, si no tenés la energía lo suficientemente barata y lo tenés que estar controlando de que no se caiga, etcétera, porque si no, segundo, o sea, segundo que el equipo no está conectado, es segundo que se pierde plata. Entonces, eso sí es un servicio legal, o sea, legal, es un servicio que también están sus buenos estafadores en ese área, pero sí hay opciones que son legítimas. Eh, o sea, ese tipo de servicio se podría llegar a ofrecer como un servicio de minería en la nube, pero por lo general cuando te dicen minería en la nube te están estafando y cuando te dicen hosting es vos comprás la máquina, la envías a mi locación, pero la máquina sigue siendo tuya. Y cuando se termina el contrato, eso hay que ver, o sea, hay que trabajar con gente que, digamos, sea conocida y demás. eh, pero cuando se termina el contrato, la máquina te vuelve a vos. Eh, ¿No? Eso es como la diferencia. Eh, Ujú. a ver qué Mira, dice. ahí tenemos Sí, otra pregunta. Dice, Gonzalo dice, ¿es rentable por los costos de energía? ¿Y es importante en qué momento se empieza dentro de los ciclos de Bitcoin? sí. Bueno, sí, definitivamente. Eh, A ver, el tema de los costos de energía es rentable dependiendo del costo de energía que tengas. Por ejemplo, si tenés un costo de energía, la energía se calcula en dólares por megawatt hora. Entonces, por ejemplo, si tenés $70 por megawatt hora, hoy por hoy lo que es Capital Federal, por ejemplo, está arriba de los 110, 120, eh, incluso llega a 140. En el interior es eso incluso más. Eh, pero si vos tenés una energía debajo de los $50 por mega, es rentable. Después le tenés que sumar el costo operativo, o sea, si tenés un operario en el lugar, si tenés seguridad, si tenés seguro, si tenés que sí, alquilar el la locación alquiler o de viene incluida, todo ese tipo de cosas van sumando a lo que sería el el costo. gasto que vos tenés Porque, a mensual. ver, a la larga la minería es un comprador de energía, o sea, la red de Bitcoin se convierte en un comprador de energía de última instancia, es un comprador de energía que siempre te va a comprar todo lo que produzcas. Entonces, vos lo que haces ahí es tomar energía a cierto valor, que la energía vendría a ser la materia prima de tu operación, lo metes en tu. Se te cortó, no te estamos escuchando A ver ahora, ahí. Juan. Ahí sí, Ahí va. A ver, ahora no. Ahora sí, ahora no. Ahora no. Ahora sí, ahora Ahora volvimos. sí. Bien. Entonces, decía, Bitcoin, la red de Bitcoin o la red de cualquier criptomoneda básicamente se convierte en el comprador de un producto terminado donde la materia prima es la energía, ¿no? Y siempre te va. Entonces, en base al precio de Bitcoin y la dificultad, se puede calcular digamos, cuántos dólares por megahash te paga, perdón, por megawatt de energía te paga la red, digamos, y de ahí lo que haces el cálculo es, si la red me paga 100 y yo de energía pago 40 y de todos los otros, digamos, costos que tengo que pagar son $20 más, entonces mi ganancia son $40. Digamos, espera que lo dejo entrar a Facu que se había bajado recién. Digamos, la ganancia es eso, ¿no? O sea, la ganancia es el restante, ¿no? Digamos, dentro de los costos tenés que contar amortización de equipos, amortización de la infraestructura, etcétera, 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 ¿no? Entonces así es como más o menos se calcula. Hoy por hoy las mineras grandes están buscando, digamos, energía de $35 por megawatt hora, 30 megawatt hora, etcétera, pero a nivel, digamos, si se quiere incursionar, si se consigue una locación donde la energía sea alrededor de $50, calculo yo a lo que es la dificultad hoy,
todavía se podría, digamos, calcular Considerar como rentable. rentable. Claro. Ya más arriba no. Hoy por hoy, a nivel, digamos, conectar a la pared en lo que es Argentina no es rentable. Sí, ahí lo que hay que entender es que el negocio de la minería es un negocio de ajustar los costos en centavos, digamos, Claro. porque cada pequeñito ajuste que yo hago mejora mi eficiencia, por lo tanto, gasto menos energía, o sea, pago menos por energía para obtener un resultado mayor. Pero esos ajustes son ínfimos y eso tiene que ver con, no sé, puedo tener un contrato, como decíamos, de energía a tal precio. A su vez, consigo el equipamiento que me lo van a entregar dentro de 6 meses, porque compro obviamente volúmenes muy grandes, a determinado precio, que ese precio tiene que ver con el valor digamos, o del terahash, o como lo que llamamos, lo querramos medir, digamos, en la unidad de medida que querramos tomarlo, pero tiene ese valor, entonces la posibilidad de comprar más equipamiento está asociada a ese valor que tenemos en este momento, que tenía que ver con la pregunta, digamos, tiene que ver con esos ciclos que tiene Bitcoin, con los halvings que tiene Bitcoin, que hay que entender eso también, o sea, no solamente va subiendo la dificultad porque se conectan más máquinas, sino que a su vez cada 4 años mi recompensa se corta a la mitad. Por lo tanto, si yo ayer con mis equipos ganaba $100 por mes, cuando viene el halving paso a ganar 50, literal, digamos, si se mantuviera en las mismas condiciones la red y no variara la tasa de dificultad. Eh, Por lo tanto, se hace complicadísimo que mi negocio pueda mantenerse ante una diferencia tan grande de ingreso, ¿no es cierto?, que me pasa con los halvings. Sí, la segunda parte de la pregunta de Gonzalo, que dice si es importante, ahí se suma Fede también, que pregunta si es importante el momento en que se empieza. Sí, el momento en que se empieza es clave, porque lo que tiene, o sea, las máquinas, los ASICs para Bitcoin, el precio que tienen está muy relacionado al precio de Bitcoin. No es tanto el precio del costo de hacerlo, porque por ahí el costo de hacerlo son $500. Pero si la empresa que los fabrica ve que el precio de Bitcoin está muy alto, lo que hace es empezar a subir los precios. Entonces, los precios de los equipos, porque obviamente ellos quieren sacarle la mayor ganancia posible. Entonces, siempre le calculan más o menos entre 10 meses y un año de lo que el equipo puede estar generando en ese momento, ¿no? Ese es como el valor base. Entonces, ¿qué pasa? En momentos como en 2021 o en 2017, principalmente esos dos, porque antes ya era demasiado chico, entonces no afectaba tanto, la demanda es tan alta, porque la ganancia es tan alta, que los precios se empiezan a multiplicar. En el 2021 pasó no solo con los ASIC, sino que además pasó con los GPU. O sea, las placas de video en el mundo, había faltantes de placa de video a nivel que las fábricas que hacían los chips que son dos, no daban abasto para la cantidad de demanda que había en placas de video. Y los de ASICS también. Entonces, por ahí, un equipo que hoy se está comprando, bueno, más allá de lo que sería ¿cómo es? La obsolencia o, digamos, la antigüedad del equipo, ¿no? Pero un equipo que hoy se está pagando capaz $1.000 o 800, $700, en el 2021 pleno bull run, que Bitcoin llega a $70.000, o sea, pasa de aproximadamente $20.000 a 70, en ese pleno pico, ese mismo equipo se estaba vendiendo capaz por $15.000. Entonces, si vos comprás el equipo cuando está a $15.000 y Bitcoin empieza a bajar, o sea, agarraste la última parte del bull run, ese equipo no se va a pagar nunca, porque nunca va a llegar a ser ¿cómo es? Esa cantidad Sí, una eficiencia que esa termine siendo ganancia. rentable, claro, Claro, exacto. claro. En cambio, puede pasar al revés. Si se compra el equipo cuando
ahora vale, no sé, $800 o $700, sube el precio, el valor de equipo, porque obviamente si los equipos nuevos suben, los equipos usados también. Entonces, se puede jugar, o sea, una de las hipótesis de inversión cuando se meten en minería es que se compra el equipo barato, se mina y se apuesta a que si el equipo sube, o sea, si hay un ciclo, los precios de los equipos suben y, digamos, se gana por los dos lados. Se vende el equipo y después se gana además lo que se minó durante ese tiempo. Hay muchas empresas que le pasó esto que yo estaba diciendo en el ciclo anterior, siguieron invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo en expandir mientras Bitcoin iba subiendo y quedaron sobreexpuestos cuando Bitcoin crasheó. Porque estos ciclos son muy violentos, los ciclos de subida. O sea, pueden subir capaz por un par de meses, pero después estar bajo el precio por 2, 3 años. Entonces, si no se calculan bien el momento de entrada, si no se calcula bien digamos, el precio al que se lo compra, si no se calcula bien esto de tener un seguro, o sea, unos fondos de protección en caso de que la minería de pérdida, por ejemplo, porque por ahí la dificultad sube mucho más que el precio, esto pasó en los meses anteriores, la dificultad seguía subiendo, pero el precio no, entonces la ganancia por los equipos era marginal, o sea, granjas que estaban funcionando en dólares, en costos de energía de 35, 38, $40, tenían los márgenes ínfimos, o sea, estaban a punto de quedar no siendo rentable, entonces todo lo que estaba arriba de eso, básicamente, o sea, con un precio más Queda fuera alto, de mercado, queda fuera claro. de mercado. Entonces, esa gente tiene dos opciones. Una, apostar a seguir funcionando, pagar los costos y poner la diferencia de su bolsillo hasta que vuelva a funcionar, o hasta que vuelva a acomodarse esas variables, o a pagar. Entonces, o a pagar, digamos, y vender los equipos, dedicarse a otra cosa, básicamente. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, dentro de los ciclos, a ver, si vos compras un equipo un par de meses antes del halving y lo compras a precio de pre-halving, eh, es muy probable que cuando con el halving te termine afectando mucho más a que si lo compras, digamos, porque, como decía, el precio de los equipos está más relacionado a la productividad que pueden tener más que al costo del equipo en sí. El costo del equipo en chips y demás tiene una base, pero el excedente, o sea, todo para arriba es en base a cuánto puede generar, ¿no? Entonces, ese precio va a ir variando mucho. O sea, hoy por hoy los equipos capaz están entre 1.500, 2.000, $3.000. Los usados de aire, o sea, también hay que ver los modelos de cada equipo, ¿no? Pero los equipos más antiguos o los equipos usados, los equipos, digamos, menos eficientes, pueden estar capaz en 600, 700, $800. Pero si en los próximos, por decir, 6 meses, Bitcoin se va a $400.000 y la dificultad no llega a acomodarse, porque la dificultad se adapta cada 2 semanas en base a la cantidad de máquinas que se ponen. Pero armar una granja de minería grande que realmente mueva la aguja, o armar, digamos, no ni siquiera que mueva la aguja, armar una granja grande de minería puede llevar 6 meses, puede llevar un año. Entonces, como el precio se mueve mucho más rápido, pueden darse estos momentos donde la minería es muy rentable. Entonces, como es, ahí sí puede darse la situación de que los equipos que hoy se están vendiendo en $1.500, en 500, en 1.000, en 2.000, pasen a valer 5, 6, 7, 8, ¿no? Y después puede pasar lo contrario. O sea, en Bitcoin no hay nada regulado y por ende todo es posible, ¿no? Entonces, digamos, por un lado está el entusiasmo de decir, sí, se puede ganar mucha plata y todo lo demás, pero también hay que ser consciente de que se puede perder mucha plata. Entonces, Sí,
nada, no, lo quiero aclarar porque si bien nosotros somos muy pro Bitcoin, somos muy pro del ecosistema, somos muy pro de hacer negocios, o sea, yo estoy metido, o sea, con lo que es minería y estoy metido hasta la ceja con lo que es todo el tema de minería, pero si bien yo veo, digamos, veo por dónde puede ir el negocio, también tengo que ser responsable de no decir, viste, no, esto es la máquina de hacer billetes y dale que va, porque sería muy irresponsable como nosotros como ONG dar esa imagen, ¿se entiende? Entonces, hay que entender cuáles son los beneficios, pero también hay que entender que esto tiene sus riesgos. Sí, yo como para agregar también hay una especie de conclusión, porque por ahí las preguntas también iban más para ese lado. Eh, o sea, que uno de nosotros diga, bueno, me voy a comprar un ASIC y me voy a poner a minar, no estoy hablando de los lottery miners, ¿no? Estoy hablando ya de un ASIC, de decir, bueno, El yo poste. tengo la posibilidad de consumir X cantidad de energía a tal precio y que no me importa, digamos, porque yo sé que gracias a ese ASIC conectado a un pool de minería, yo voy a estar recibiendo mis satoshis de recompensa de una manera estable, ¿no es cierto? No estable a la cantidad, sino estable en cuanto a la cantidad de veces que por ahí voy recibiendo. Y de esa manera estoy cambiando energía que la pago con pesos, si estamos obviamente localizados aquí en Argentina, y por el otro lado estoy recibiendo satoshis, estoy recibiendo Bitcoin. Entonces, ese es digamos, una ecuación o un trade-off que tengo que hacer yo y decir, bueno, ¿me conviene económicamente cambiar energía en pesos por satoshis? Y si estoy convencido en lo que es Bitcoin, ni hablar. Si, porque a su vez estoy ayudando a la descentralización de la minería, ni hablar. Fantástico. Pero de ahí a que lo consideren que va a ser un negocio en el cual van a ganar dinero en base a la inversión que ustedes hacen, es muy difícil siendo una única persona y con un capital muy pequeño, ¿no es cierto?, para poder invertir. Entonces, Ah, ténganlo en cuenta desde ese lado, digamos. Está ah, bueno porque se hacen de satoshis que no se los da a nadie, digamos, o sea, no se los están comprando a nadie, sino que son propios de la emisión de Bitcoin del protocolo y están teniendo esos sats que los cambiaron por pesos, que en realidad los cambiaron por la electricidad que aportaron a la red. ahí Abel pregunta en qué quedó lo de la minería de Bitcoin hecha con residuos de vaca muerta. Sí, yo de hecho estoy metido en ese tema tratando de desarrollar ciertas locaciones en Mendoza y en esa zona. Digamos, es algo que se está desarrollando porque es una de las opciones para bajar los costos de la minería. Obviamente estamos hablando de empresas que vienen y ponen digamos, mucha plata y muchos equipos y un desarrollo mucho más grande. Siguiendo con tu siguiente pregunta, que es si hay algo similar que pueda ser accesible para personas comunes. Hoy por hoy, a ver, si, a ver, por dar un ejemplo, hay gente, hay empresas, por ejemplo, que tienen excedente de energía que lo están pagando. Entonces, o que necesitan consumirlo porque si no lo tienen que pagar igual. No, son casos muy puntuales donde las personas comunes, como menciona Abel, pueden entrar en ese caso, en esa, digamos, salvo que tengan acceso a una fuente de energía muy barata, como para que le dé los números. Porque después conectar un equipo es enchufar dos cables, poner dos o tres cosas que se encuentran, dos o tres números que se encuentran en internet y ya está. No es difícil y nadie te lo puede prohibir. Eso es una de las cosas también importantes, de que cualquier persona puede minar con un equipo con 10 con 100.000. Digamos, no es que le tenés que pedir permiso a alguien para poder hacer una cosa así. El tema es que hoy por hoy la minería de Bitcoin, digamos, por ejemplo, si por alguna razón X eh, tenés
un campo, que en ese campo vos tenés la posibilidad de generar energía con un aerogenerador, energía eólica, y le querés enchufar un equipo, lo podés hacer. ¿Se entiende? Entonces eso sería una opción. Pero Sí. básicamente, para responder a tu pregunta, la opción accesible para personas comunes es dependiendo si encuentran, o sea, si tienen una situación en la que encuentran energía barata. Después, Muy barato. la otra opción que había mencionado yo es la de los hostings. Pero los hostings por lo general suelen tener un costo de energía que está ahí al límite de, digamos, hoy por hoy, ¿no? En la situación en la que estamos hoy. Si bien hoy Bitcoin subió a 110.000, o sea que eso le da un respiro bastante importante a los mineros, yo considero que en este periodo, en este momento, el margen para entrar como retail, que vendría a ser como persona común, que le da unos equipos a alguien para que se los hostee, es bastante chico y tienen que, digamos, entender muy bien la letra fina para no terminar perdiendo plata, ¿no? Eh, Sí, yo ahí quería agregar un extra, digamos, justamente, que ¿dónde puedo encontrarle un gancho o una ventaja o un beneficio a poder minar, ¿no es cierto? A poder tener un equipo de minería, llamémoslo en mi casa, ¿está bien? Bueno, eh, tenemos que entender que estos equipos de minería, justamente, consumen muchísima energía y esa energía cuando se transforma, en este caso se transforma en los cómputos necesarios, como en todo proceso, se libera calor, ¿ok? Entonces, los equipos de minería generan mucho calor. Entonces, una buena variable para tratar de hacer la minería un poco más rentable es si yo puedo utilizar ese calor que estoy emitiendo con mi equipo de minería o mis equipos de minería para darle un nuevo uso. Llámese calefaccionar mi casa, calefaccionar una pileta o utilizarlo para calefaccionar, no sé, algún tipo de termotanque adaptado, ¿no es cierto? Bueno, esto a medida que vaya avanzando, ¿no es cierto? Se le van a ir encontrando más funcionalidades al solo o al mero hecho de ser un minero para efectivamente minar Bitcoin. Entonces, se va a poder utilizar ese calor residual para alguna actividad que me permita ahorrarme dinero si, por ejemplo, yo tuviera que estar pagando a su vez electricidad para utilizar un calentador o claro, utilizar una estufa eléctrica. Claro, eso es una de las opciones que yo veo principalmente a futuro, el hecho de que la minería no sea solo conectar un equipo en un estándar, en un Sí, un estante. estante, claro, y que quede ahí haciendo ruido y nada más. Esa es la otra que también hay que tener en cuenta, los equipos de ASICS. Si ustedes piensen en un ruido muy alto, el ASICS hace más ruido todavía. O sea, es increíble. Pero a lo que iba es, una de las opciones que se están generando es esto de utilizar los mineros para una segunda actividad que genere un ingreso que se transforme en reducción de energía. Porque, digamos, hay muchas alternativas para bajar el costo, pero si se puede transformar el costo en negativo, es más ganancia todavía. Entonces, lo que yo veo, y esto ya es más una cuestión idealista, es que la minería termina sirviendo como una forma de desarrollar nuevas fuentes de energía más eficientes digamos, le da un incentivo por la cantidad de dinero que puede generar muy grande a desarrollar mejores sistemas de energía. Y termina, digamos, a la larga, puede terminar favoreciendo a la humanidad en total por el incentivo que genera a desarrollar o a mejorar, por ejemplo, lo que es energía eólica, lo que es energía solar, lo que es energía hidro, lo que es energía con gas, que acá en Argentina se está desarrollando
pero impresionante cómo se está desarrollando, y me parece que a futuro se va a desarrollar incluso más. Y por otro lado, a reducir en cierto sentido huella de carbono y reducir contaminación al utilizar ciertos componentes, principalmente en lo que es petróleo y gas, que de otra manera se queman a la atmósfera. Pero eso ya es por ahí un poco más nerd. Me fui como por ahí un poco por la RAM. Eh, No sé este, si alguien tiene alguna otra pregunta o Por alguno ejemplo, o que quieran tomar. uno de los ejemplos que a mí me encantaría hacer, que yo hace años que vengo con esa idea, pero bueno, acá en Argentina meterse en ese terreno es muy peligroso, por decirlo de alguna manera, es el hecho de utilizar la minería para reducir el plástico. Porque, digamos, esto, si alguien lo puede desarrollar, el quemar el plástico o el transformar el plástico en energía es increíble y es algo necesario para el medio ambiente. Estamos abarrotados de plástico, tenemos montañas en los vertederos, montañas de plástico y montañas de basura que las estamos enterrando o que las estamos usando o sea, estamos contaminando cuando podríamos utilizar eso para generar energía, quitarlo del medio ambiente y además tener una ganancia muy buena. ¿No? Eso es un ejemplo que, por ejemplo, o sea, lo que a mí me encantaría que en algún momento se desarrolle es un sistema en el cual re- se res- se, digamos, hay un servicio de recolección de residuos que en vez de que vaya a parar a un vertedero, a un campo, vaya a parar a una planta que lo transforme en energía y eso se utilice para minar Bitcoin. Entonces, de esa manera, el servicio de recolección de residuos te paga la materia prima, te paga los costos de la materia prima para generar energía y por ende se puede bajar mucho más el costo de energía y después directamente vendérselo a la red de Bitcoin, ¿no? Esa es una de las, para mí, la que me encantaría que en algún momento surja o exista, de las formas que la red de Bitcoin puede ayudar a mejorar el medio ambiente, por ejemplo. Sí, eso tiene, a ver, trae aparejada muchas cosas que se han venido discutiendo y que sirven para refutar ese gran mito de que el consumo de energía que tiene Bitcoin es malísimo para el mundo. Y no es así, digamos, es la mejor forma de consumir energía que ha inventado el hombre, ¿no es cierto? Más allá de lo que es el cuerpo humano, que no lo inventó el hombre, pero el cuerpo humano que su energía es la grasa que puede acumular, digamos, adentro del cuerpo, más allá de lo que esté ingiriendo, obviamente. En este caso, en Bitcoin es lo mismo, o sea, la utilización de esa energía, pero para darme como resultado el mejor dinero que pudo haber creado el hombre, o sea, y asegurar que ese sea efectivamente el mejor dinero que ha creado el hombre, no, no tiene precio, o sea, no Claro. tiene comparación. Ahí Entonces, Fede por mí, que pregunta del se tema. gaste Ah, la perdón. mayor cantidad de energía posible. Mm. Ahí Fede pregunta del tema de la refrigeración por líquidos, si se puede hacer para un solo equipo o modo casero. Hoy por hoy vienen equipos hidro que ya tienen ese sistema incorporado. Entonces, digamos, son un solo equipo que ya viene con el hidro. Lo que tiene hidro es que reduciría a cero no a cero, pero digo, Sí, casi. reduciría prácticamente a cero comparado a lo que es el sonido de los Seguro por equipos de aire. aire, refrigerados por aire. A modo casero se puede hacer todo. De hecho, hay gente que creó sus bateas para. Las bateas son los Ujú. tanques de inmersión donde van los equipos, que se le sacan los ventiladores y pasan a ser refrigerados por aire. Se han hecho caseros, se han hecho industriales, se han hecho de todo. El tema ahí es que ese equipo te aumenta, o sea, te suma un costo a el CAPEX de la operación, o sea, a la inversión inicial que vos tenés que hacer para minar, o sea, para tener la operación, para poder Sí, empezar con la operación. se Entonces, complica más llegar a ese punto de equilibrio que decíamos, de que, bueno, digamos, es tanto más lo que voy a tener que gastar para utilizar un equipo que sea de inmersión o de refrigeración líquida,
con todo el equipamiento extra que le tengo que agregar, cuánto más voy a tardar en recuperar esa Claro, inversión. pero ahí el tema es que el equipo de refrigeración, o sea, la refrigeración líquida te permite overclockear, o sea, te permite exigir más a la computadora, o sea, más al minero, y eso por ende te genera más, Un margen, una un ganancia margen mayor, más. digamos. O sea, hubo momentos donde sí era rentable hacerlo por el sentido de que por ahí el sistema de refrigeración líquida te equivalía a el 20% extra del CAPEX, o sea, de lo que vos invertías para armar la operación, pero te permitía generar un 40% más por equipo. Claro, Entonces, el mismo, o sea, el mismo sistema de refrigeración, más allá de los beneficios que puede tener por enfriarlo mucho más que si fuera por aire y reducir el ruido y todo lo demás, eh, funcionaba como una fuente de ingreso más de la operación. Pero después, si por ejemplo vos generás 100, poner el equipo te cuesta 1000, pero te termina generando 200 y terminaste perdiendo 800 solamente por poner el el sistema de equipo nuevo. refrigeración líquida. Entonces, esos son los tipos de cálculos que hay que ir haciendo para elegir por una cosa o por otra. Y también digamos, hay que ser muy claro en esto. ¿Qué significa un equipo refrigerado por líquido? Significa que el equipo en sí no tiene ventiladores para extraer el calor que está generando, sino que hay un circuito de agua, digámosle agua fría, para hacerlo bien simple, ¿no es cierto? Hay un circuito de agua fría que está circulando por adentro, por los chips que tiene el equipo, que se calienta con esa temperatura, se va hasta, digamos, a un ventilador mucho más grande, pero externo, que tiene que funcionar para ese líquido que se calentó pase por un radiador, el ventilador más grande enfríe ese líquido adentro del radiador y lo vuelva a inyectar en el equipo. Entonces, no es que eliminaste totalmente la necesidad de enfriar, ¿no es cierto? O sea, lo eliminaste en el equipo propiamente dicho, lo trasladaste a otro equipamiento. Lo mismo que es si es un equipo que se sumerge en una batea, esa batea obviamente tiene un líquido, si es un solo equipo, no pasa nada, ¿no es cierto? Porque no va a llegar a calentarse tanto ese líquido como para ponerlo en problemas al equipo. Pero si yo voy a utilizar una gran pileta donde voy a tener muchísimos equipos, sí voy a tener que estar haciendo circular ese líquido y estar enfriándolo con otro sistema de refrigeración. Entonces, lo que no Claro. utilizo directo, lo utilizo de forma paralela, digamos. Abel preguntó por los mini reactores modulares, si hay algún proyecto. Yo la verdad no conozco, obviamente se podría usar y eventualmente si se desarrolla se va a utilizar porque imagino que va a ser una energía muy barata, seguramente va a tener un CAPEX muy alto, pero en sí va a ser muy barata. Pero yo por lo menos no conozco, me parece que es una tecnología que está muy, 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 muy verde como para ver. O sea, Sí, resultados si- rápidamente, sí. claro, si se utiliza primero, se va a utilizar para la red nacional, porque ahí está la otra. O sea, en esto vos estás compitiendo con la red de consumo nacional. Entonces, una inversión de ese tipo primero se va a utilizar para vender a la red, porque también me imagino que para desarrollarla por lo menos tuvieron que tener algún tipo de asistencia estatal, entonces primero le van a dar prioridad a la red y después se podrá utilizar eventualmente porque todo lo que es la tecnología primero empieza siendo muy cara cuando recién se desarrolla, como en este caso, pero después el costo empieza a bajar a medida que se va desarrollando. Entonces, así como la solar al principio era muy cara, o la eólica al principio era muy cara y después fue bajando, esto me parece que va a llevar por el mismo camino, pero para que podamos ver eso me parece que va tener sus buenos, o sea, le queda por lo menos un tiempo. Sí, hay que entender también,
extrapolalo no solamente a los microreactores modulares, sino extrapolalo a una central nuclear en serio. Con todas las peleas que vino habiendo en el mundo en los últimos años, de que van apagando, cerrando, es complicado, ¿no es cierto?, pensar que se van a utilizar en el corto plazo para, nuevamente, por ahí para utilizarlas para Bitcoin, ¿no? O sea, como que si empiezan a haber nuevas centrales, como decía recién Juan, van a estar abocadas a suplir la demanda necesitada, digamos, por cada país o por cada región donde se implementen. No para minar Bitcoin, que la minería de Bitcoin es una utilización del excedente de energía para que realmente valga la pena y sea más rentable. Facu ahí dice si hay empresas que tienen granjas que se le... Sí, esas empresas que vos mencionás, perdón, lo leo. Dice, también hay empresas que tienen granjas que supuestamente vos le das para que lo configure, limpie, etcétera. Ahora, ¿es rentable? Creo que lo único que después pagarías, aparte del aporte por poner el equipo, sería la tarifa de luz, según tengo entendido. Sí, voy de atrás para adelante. Se paga la tarifa de luz y por lo general un management fee, que es esa persona que te las limpia, las configura, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente, es el hosting. Lo que yo mencionaba como hosting de máquinas son estas empresas que tienen galpones y tienen la infraestructura para entregar la energía a un valor más barato de lo que la conectás acá a la red. Y la máquina es tuya, vos se la das a ellos para que ellos la operen, a vos te pagan y vos le tenés que pagar a ellos, bueno, la energía, o sea, la electricidad y el costo de, o sea, la ganancia de ellos, ¿no? Porque te van a cobrar un porcentaje por brindarte ese servicio. Eso sí existe y eso sí es digamos, una opción real, ¿no? No, no es una estafa. Bien, vamos No sé rapeando. si, sí, no No sé sé si si no quedó, hay sí. alguna otra duda, consulta. Si no, la verdad que hemos tocado de la parte de la minería. Espero que haya sido claro el mensaje que dimos. Y como siempre, bueno, se pueden arrimar a la ONG con las distintas capacitaciones o cursos que dan. Fede, te están hablando a vos, a ver si quedó, si está por acá, sí estás, te veo, no corras. Buenas, buenas. Muy buenas, chicos. ¿Cómo andan? Y bien, todo en orden. Muy buena la actividad. Gracias por responder las preguntas. Ahí No, por te doy favor. micrófono para que les comentes sobre el tema de la ONG, que vos lo tenés más ducho a eso. Bueno, sí, sí, sigan por favor en la página de la ONG todas las actividades que vamos haciendo. Estas charlas, como la que están hoy de minería, todos los jueves se van realizando distintas temáticas, una vez por mes, siempre charlas introductorias, talleres de billeteras. Bueno, hay un montón de cursos, seminarios, diplomaturas. También ahora estamos yendo a escuelas, universidades, así que también si tienen escuelas o universidades que les gustaría que vayamos a dar charlas introductorias de estos temas, nos pueden escribir. Y bueno, como verán, siempre hay gente recontra predispuesta y con súper conocimientos como hoy están Fede y Juanma para hablarles de un montón de temas. Así que nada, gracias chicos Y por todo. súmense como socio, que es divertido. Sí, total. Y yo aprovecho lo último segundito también para invitarlos que miren en la página de libreriadesatoshi.com, que también tenemos todos los cursos que damos y las distintas capacitaciones para gente, digamos, que son específicamente desarrolladores, como les conté al comienzo, pero también hay cursos introductorios que son del estilo de los que se hacen en la ONG y bueno, y los damos también de forma gratuita, así que bienvenido sea para que todos se sumen a aprender un granito más todos los días de lo que es Bitcoin y cómo va a cambiar el mundo. Buenísimo. Entonces con eso cerramos. Muchas gracias a todos por participar y bueno, los esperamos en las próximas charlas. Un gusto, gracias a todos, nos vemos. Muchas gracias. Chao, Gracias, chao. Juanma.